una persona que está en el alto mando, pero que está filtrando secretos y que es doble agente. Es una película interesante, pero un poco enredada. Le vamos a poner un 4. Madagascar ha hablado siempre desde su primera película de estos animalitos que se escaparon del zoológico, ¿no es cierto? El león, cebra, jirafa, hipopótamo, y que buscan su lugar en el mundo. En la primera iban a la isla de Madagascar, en la segunda estaban en África, y en esta tercera van a Europa, entre otras cosas a Monte Carlo, a Londres, y arrancando de una policía y de una cazadora que quiere tener una cabeza de león en su casa, caen en un circo un poquito decadente, pero ellos lo van a levantar, este circo, y le van a dar otro ánimo a los personajes. La verdad que en esta película está muy bien usado la tercera dimensión, el colorido, los personajes, usted está viendo ahí en imagen, es entretenida, logra la película ser absolutamente familiar. Diríamos que más infantil que la primera tenía una cosa un poquito política, irónica, esta no, esta es más hacia los niños, pero es también muy familiar. Los personajes se mantienen bien y la mayor gracia es que tiene mucho ritmo, mucha agilidad, nunca se queda pegada en nada, van de un lado a otro y tiene ese colorido que usted está viendo ahí que es bastante atractivo. Así que a Madagascar 3 le vamos a poner un 5. Bien, Italo, muchas gracias. Que estés bien. Igual, que estén bien. Y con esto estamos terminando.